Distinguidos amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Intraingenieros, luego de haber superado algunos inconvenientes que la tecnología a veces nos propone y es para poner más emoción en el programa. Les agradecemos su paciencia y la diferencia de acompañarnos todos los miércoles en este programa cuyo objetivo es llevar hacia cada uno de ustedes, distinguidos invitados, conocimientos y saberes acerca de la investigación, la ingeniería, la innovación, el emprendimiento, las artes y las humanidades. Esta noche es una noche muy especial, esperado por muchos y que me han pedido que lo vuelva a entrevistar. Me refiero al ingeniero Marlon Moisés Libellido. Él es ingeniero mecatrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es gerente general de MLB Automation Solutions, SAC, y además es una persona que tiene una expertise en el ámbito de todo lo que es la programación industrial, ¿no? Y es un profesional reconocido, un hombre académico y con excelentes competencias personales. Es por ello que en su larga trayectoria ha estado en diferentes empresas, ha estado generando, creando, innovando, y hoy día vamos a tratar un tema tan importante, tan trascendente como es aplicaciones de la programación industrial. Buenas noches, Marlon, y gracias por estar con nosotros una vez más. No, muchísimas gracias a usted, ingeniero Arévalo, por la invitación nuevamente. Y como siempre, agradecerle también al Centro de Proyección y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Marlon, ya tuvimos contigo una entrevista y también la tecnología ese día nos puso en aprietos. Debe ser porque estás en este tema de la tecnología de alto nivel. Cuando uno habla de programación industrial, ¿qué debemos imaginarnos, Brandon, cuando uno escucha, lee acerca de este concepto de programación industrial? Claro, como lo habíamos dicho la primera vez, ¿no? La programación industrial es la creación de algoritmos, de una lógica de control, pero la programación en sí es muy amplia. Cuando hablamos de programación industrial, nos centramos netamente a la programación de máquinas en procesos productivos, en empresas, ¿no? Y es por eso que en esta charla espero poder compartirles algo de la aplicación de la programación industrial en una máquina en específico, en un proceso productivo en específico, en la cual tengo un poco de experiencia por haber trabajado con este tipo de máquinas y espero que sea de su agrado. He preparado un pequeño video donde se ve de inicio a fin la transformación del producto, desde el producto inicial hasta el producto terminado. Y en el transcurso del video podemos ir hablando de las tecnologías que se usan, dónde se aplica la programación industrial y cualquier otra observación o comentario que suscite, ¿no? Antes de que podamos visualizar el video que tan amablemente has preparado, Marlon, este tema de la programación industrial es una herramienta poderosa, una metodología que le permite a la pequeña, mediana o gran empresa optimizar sus procesos productivos y como consecuencia de ello, probablemente su producto, su rentabilidad y su posicionamiento en el mercado sea mucho más fácil y más permanente. ¿Es así, Marlon? Exactamente. Vamos a poder ver en las aplicaciones en la aplicación que voy a mostrar, vamos a poder ver los dos tipos de procesos que existen, ¿no? El tipo batch y el tipo continuo. Correcto. El tipo batch es, se ingresa una cantidad de productos, se procesa y nuevamente se vuelve a iniciar el proceso, pero hay un tiempo de espera entre ciclo y ciclo. Mientras que el proceso continuo
que lo vamos a ver, es una alimentación continua de material a la máquina, y eso, en términos de rentabilidad y de productividad, se ve una gran diferencia. Muy La bien. automatización, como usted lo ha dicho, también sirve no solo para elevar la rentabilidad o la productividad de una máquina, sino también para mantener un estándar en la calidad del producto. Por lo tanto, incluso también se utiliza mucho la programación industrial ahora para niveles de seguridad de la máquina, para que no haya accidentes con los operadores o alguna desgracia que pueda ocurrir a los trabajadores o a la misma máquina, porque también son equipamientos costosos, y una colisión, una explosión podría causar no solamente pérdidas humanas, sino grandes recursos para la empresa, ¿no? Entonces, la automatización o la programación industrial está dirigida para varios puntos específicos, y es por eso que es muy necesaria en la industria, ¿no? Y en su crecimiento. Y todos estos conceptos y procedimientos relacionados a la programación industrial también están ligados a un concepto que se maneja ahora en el área de mantenimiento principalmente, que es la confiabilidad humana, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, cuando tú dispongas, podemos ver el video, por favor, Marlon. Sí, claro. Lo voy a ir pausando para poder compartirlo a detalle. ¿Correcto? No sé si ahí pueden observar mi pantalla. Sí. Ok. Muy bien. En este proceso, en esta máquina, lo que quiero presentarles es el proceso que se utiliza en las empresas para poder, en la industria, específicamente en la industria de construcción, Ya. en el cual se va a transformar las bobinas metálicas en perfiles o en tubos metálicos. Correcto. En el lado, mirándolo de frente, en el lado izquierdo pueden ver las bobinas, que es el producto inicial del proceso productivo, y en el lado derecho podemos ver el producto terminado o uno de los productos terminados, como lo veremos en el transcurso de la explicación, que en este caso son los parantes de drywall con hueco o troquelado, ¿no? Muy bien. El proceso inicia con una máquina llamada Sliter. La Sliter es una máquina cuyo objetivo es a la bobina que tiene un ancho, un único ancho, se lo va a realizar unos cortes longitudinales dependiendo del producto que se quiera realizar. Estos cortes longitudinales se harán ya específicamente de acuerdo al pedido que tenga la empresa y el producto, ¿no? Que se quiera realizar. Entonces, lo primero que se hace es ponerlo en un debobinador. Podemos observar aquí que existe un enderezador, que son unos rodillos que se utilizan por si es que hay algún mediano desperfecto en la bobina. Con estos enderezadores se podría corregir ese pequeño defecto que viene por el traslado o quizás por el proceso de fábrica, ¿no? Y luego esa bobina pasa a la primera parte en donde existe un motor eléctrico. Esta primera parte ya es propiamente dicho el cortador o el sliter propiamente dicho. Que acá podemos ver que son unos rodillos que están girando que son unas cuchillas, y justamente se logra con estas cuchillas realizar los cortes longitudinales en la bobina primaria y así sacar varias bobinas secundarias con un determinado espesor que, como ya lo hemos dicho, dependerá del producto que tiene el pedido la empresa, ¿no? Uh-huh. Este sliter es el primer motor que controla, y luego ese producto ya cortado se va nuevamente rebobinando en la parte de la máquina llamada el rebobinador, ¿no?
Y es aquí donde podemos encontrar en esta primera etapa del proceso productivo los dos primeros motores. El primer motor que hemos dicho que es el sliter, que es el que corta longitudinalmente, y el segundo motor que es el rebobinador, el cual vuelve a generar los flejes, ¿no? Ya del producto cortado. ¿Dónde se aplica aquí la programación industrial? Justamente en el control de estos motores eléctricos. Estos motores eléctricos y toda la máquina que posee una hidráulica es comandado por variadores de velocidad y por un PLC. Como ya lo habíamos dicho, el PLC es programable y los variadores de velocidad son los que controlan los parámetros de los motores eléctricos. En este caso, la velocidad y el torque de los motores. Es aquí donde se aplica lo que es la programación industrial en esta máquina, por ejemplo. Estos equipos necesitan ser programados. Se necesita establecer la red de comunicación entre los equipos, la parametrización de los equipos, el reconocimiento del motor. Si no se hace bien, ocurre estos desperfectos en la máquina. El fleje no es bien cortado, hay aplastamiento, hay colisión, y esto podría producir también un accidente en el centro de labores. Por lo tanto, un buen control me permite generar este seno constante. Si lo pueden ver, si yo puedo controlar la velocidad lineal del material, controlando los parámetros de los motores, tanto del bobinador como del sliter, entonces puedo yo asegurar un proceso productivo confiable, una alta productividad y también la seguridad de la máquina. Por ejemplo, acá hay un tema muy interesante en el bobinador, ya que si yo necesito mantener una velocidad lineal en el producto, el diámetro, se habrán dado cuenta que cuando comienza el rodillo el diámetro es pequeño y conforme va almacenando el diámetro va aumentando. Por lo tanto, hay una curva que depende de la velocidad lineal, depende de la velocidad angular del motor y del diámetro que va creciendo. Entonces hay una fórmula que hay que hacer. Igualmente, yo necesito controlar la tensión del material que existe para que no exista ese estiramiento o que se arrugue el material. También voy a tener que controlar el torque, que depende justamente, la tensión del material depende del torque que ejerza el motor, ¿no? Y el radio que ejerza el radio que va incrementándose conforme voy acumulando el material. Entonces, hay muchas cosas técnicas aquí que, si bien lo hemos estudiado en la parte académica, aquí esto hay que convertirlo al lenguaje máquina y programarlo en un código para que los equipos electrónicos puedan hacer estas curvas, hacer estos controles y de esa manera mantener la máquina funcionando correctamente, ¿no? Una pregunta, Marlon. Sí. Ese material que está siendo nuevamente embobinado luego del corte, ¿hasta qué espesores normalmente se trabajan? ¿O Bueno, hay variedad de espesores y la máquina es más grande? ¿Cómo es? claro, dependiendo, por ejemplo, si son flejes para lo que es parante de drywall, ¿no? Se está hablando de menos de 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro y medio quizás para los más gruesos, ¿no? Eso está en las características técnicas de los parantes. Cuando uno va a comprar, elige el espesor y justamente el material viene ya con un determinado espesor para determinado producto. Si se va a usar, por ejemplo, para lo que son tuberas o tubos de construcción, el grosor ya es mayor, ¿no? Estamos hablando de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, ¿no? Y por lo tanto, lo vamos a ver, ahorita estamos viendo el proceso de una bobina X, ¿no? Pero más adelante vamos a ver en los carros de corte cuáles son los carros de corte para productos de drywall que son más livianos, o tuberas de construcción en caliente o en frío, ¿no? Lo que se llaman los LACT o las LAF, ¿no? Correcto.
Bueno, entonces, después de haber cortado, ya se van almacenando las bobinas cortadas, ¿no? Para posteriormente pasar a lo que es la línea de corte. Entonces, ese ha sido el primer proceso en la que hemos podido ver la aplicación de del control de los motores eléctricos, ¿no? Para el proceso de corte de las bobinas metálicas, ¿no? Este segundo proceso ya es la formación, el corte y el troquelado para generar el parante o el tubo de construcción de esas bobinas procesadas anteriormente. Esta es, por ejemplo, una máquina de corte de drywall, de parante de drywall, ¿no? Muy bien. En esta primera parte, como ya hemos dicho y de lo que hablamos al principio, ¿no? El primer proceso de corte es un proceso de tipo batch. ¿Qué quiere decir? Se coloca la bobina, se procesa la bobina, se corta en varias bobinas de menor espesor y luego cuando se acaba la bobina, vuelve otra bobina nuevamente, ¿no? Pero hay un lapso en que traen la bobina, hacen la colocación de la nueva bobina y nuevamente inician el proceso de la máquina. Por lo tanto, no es un proceso continuo. Sin embargo, en este proceso de acá, en las líneas de corte, sí vamos a ver que existe un proceso continuo. ¿Y cómo se logra esto? Porque igual son bobinas que están cortadas, tienen un inicio y tienen un fin. ¿Cómo yo hago o cómo es el proceso en la máquina para poder unir una bobina con la otra en pleno proceso de corte, ¿no? Y para eso es importante entender el principio de esta máquina. El principio es el de bobinador nuevamente. Si se han dado cuenta, acá existen dos posiciones para la bobina. La que está trabajando, la que va a alimentar, y la que está lista para que una vez que acabe la primera, esta pueda entrar. Entonces, cuando acabe esta bobina que está alimentando, este bobinador tiene la posibilidad de rotar 180 grados. Y la cola de esta bobina que se está terminando se va a soldar con la punta de la nueva bobina, ¿ya? A través de un soldador. Un soldador común y corriente, pero de mayor potencia como el que conocemos. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo yo puedo soldar la punta y la cola si el material constantemente me está jalando o está alimentándose en el proceso? Entonces, aquí es donde comienza una parte importante de la máquina, que son los acumuladores de material. Aquí lo podemos ver. Este es un acumulador de material. ¿Qué es lo que hace? Acumula justamente el material de la bobina que me va, perdón, acá, para verlo con más detalle, ¿no? Ajá. Comienza a acumular el material de la bobina y cuando se acabe la bobina de alimentación del debobinador, esta plataforma va a comenzar a entregar el material girando y entrega el material que ha acumulado previamente. De esta manera le da tiempo al operador a poder hacer el proceso de soldadura de la cola con la punta de la nueva bobina que se va a trabajar en la máquina. Y gracias a este pulmón, gracias a esta reserva de material, a este acumulador, es que el proceso de corte y troquelado no para, porque mientras se está soldando, este está entregando material y me permite no parar el proceso que sigue después. Entonces, gracias a estos conceptos de acumuladores que se ven en todas las máquinas en las cuales se tiene procesos continuos, se ve en la industria textil, en la industria de papel, del cartón, en todas esas máquinas, si uno necesita un proceso continuo, necesita un pulmón, un acumulador que me dé ese tiempo para yo poder hacer el cambio línea atrás de la máquina y me permita seguir trabajando. Una consulta, Marlon. Sí. Esta soldadura entre el inicio y el fin de la bobina es una soldadura automática.
No, podría ser es una soldadura tipo TIC. Ya, O sea, usa una mezcla con gas, ¿no? Y va una persona ya, en la cual la cola y la punta la unen en un mecanismo que ya existe para poder colocarlo los dos a la misma altura y viene una persona a soldar, ¿no? ya, La punta y la cola manualmente, ¿no? correcto. En las máquinas que yo he visto, no he visto que se suelde automáticamente. Me parece que una he visto, ¿sí? Pero no, o sea, No es muy eh, frecuente. pero no, quizás en otra industria, pero en la industria en la que yo trabajo acá en 3 clientes que son los líderes en estas máquinas, en estos procesos, no he visto que se haga automáticamente. Se Ya, va una persona, hay una persona que está atento y que justamente hace la soldadura manual, pero gracias a que el acumulador en ese momento está entregando el producto a la máquina, le permite justamente hacer ese proceso, ¿no? Le da ese tiempo, ese minuto, minuto y medio para poder realizar la soldadura sin ningún correcto. problema, ¿no? Muy bien. Aquí podemos ver el acumulador trabajando. Por ejemplo, el acumulador tiene 2 motores, uno que es el que hace girar, el que vimos anteriormente, y otro es el que alimenta el material. Acá podemos ver cómo el bobinador está siendo jalado y el acumulador realiza la acumulación del material, ¿no? Para que luego lo pueda entregar en el proceso cuando se inicie, ¿no? Entonces, este concepto, acá por ejemplo, vemos que el acumulador es horizontal. En las máquinas que son para tubo de construcción, he visto que se utilizan acumuladores verticales, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Nuevamente se tiene, acá está el acumulador vertical, ¿no? Que tiene el mismo principio, ¿no? Pero tiene la ventaja del ahorro de espacio, ¿no? Ujú. Eh, Aquí podemos ver nuevamente el tablero de fuerza y de control con los variadores de tanto del motor que hace girar el acumulador como el variador que alimenta el material hacia el acumulador, ¿no? Todo esto tiene que ser parametrizado. Por ejemplo, en este tema de mesa rotatoria que podemos ver, ocurre una gran inercia. Por lo tanto, a la hora de frenar el acumulador, se tienen que tener algunas consideraciones para que los condensadores de los variadores no salten por sobrecarga. Entonces, tiene también sus detalles técnicos para poder hacer una buena parametrización, una buena configuración de estos equipos, ¿no? Una pregunta, Marlon. Sí, Por lo que tú nos describes en este proceso en particular, también implica que el profesional, en este caso tu persona o tus colaboradores, tengan un conocimiento total del producto que van a crear y que va a salir al mercado. yo, Porque si no lo conocen, el proceso de fabricación, entonces, ¿cómo podrían crear los algoritmos para que esto pueda funcionar de manera continua, confiable y en el tiempo requerido, de tal manera que pueda ser comercializado también en los momentos que debe ser comercializado? claro, mm, un límite de 1 hora, dice. Bueno, eh, parece que hay un tema de límite de la llamada. Si no, Sí, volvemos a entrar nuevamente a ver, después. 10 a ver, minutos, me dice. a ver, un momentito, voy a ver ese tema. Un segundito, por favor. Ujú. Que recién está empezando. Conocer los procesos de cada empresa es lo que marca la diferencia, lo que le da la confianza al cliente de entregarte a ti como programador un proyecto de su máquina,
¿no? de su empresa para que lo saques adelante. Estaría mal de mi parte decir de que uno aprende el proceso programando. No se aprende programando, se aprende consultando a las personas que tienen experiencia justamente en este proceso. ¿Y quiénes son esas personas? Los mismos trabajadores de cada empresa. Los mismos trabajadores, tanto desde el gerente, el jefe de mantenimiento, el operador de máquina que para las 8 horas de su turno con la máquina, es quien me da a mí la información, ¿no? Para poder yo entender cómo funciona la máquina, entender qué cosa tengo que programar, en qué puntos tengo que tener cuidado, tanto para la seguridad de la máquina como para la seguridad del operador. Por lo tanto, el yo ir y pedirle al operador de máquina que me explique su proceso para yo poder entregarle un mejor trabajo, una mejor solución al cliente, es algo fundamental. Y es algo que toda persona, todo programador tiene que hacer. Ir y pedirle, por favor. Nuevamente continuamos con la entrevista y con la exposición espectacular que el día de hoy nos ha traído el ingeniero Marlon Moisés Lee Bellido sobre este tema de la programación industrial. Entonces, es vital, importante, trascendente para efectos del programador el poder conocer a plenitud todos los detalles de funcionamiento, producción, de la máquina o de las máquinas involucradas en el proceso en el cual ustedes van a entrar a hacer la programación industrial. Continúa, Marlon. Ok, entonces una vez que ya tenemos claro lo que es la acumulación, pasamos a los últimos procesos que ya son de la transformación del fleje. El primero es el troquelador, es aquel que le hace el agujero al parante,
¿no? Como conocemos nosotros, los parantes de drywall tienen un agujero para poder pasar los cables de tubería de agua o de electricidad, ¿no? Acá podemos ver el troquelador a detalle. El troquelador, por ejemplo, utiliza un servomotor de gran torque, ¿no? Que a través de un mecanismo de poleas dentadas, ¿no? Se ha dado cuenta, es dentado, no es faja en B. ¿Por qué? Porque se necesita controlar acá la posición y no puede haber deslizamiento para efectos de la sincronización de la máquina. Y esto mueve una excéntrica, y la excéntrica va a ser el que genera el hueco en el material. Y esta velocidad tiene que ir acorde, sincronizada con la velocidad del material, porque si hubiese una velocidad relativa entre ambos, se produciría un desgarro en el material o cualquier colisión o atrapamiento, ¿no? Acá lo podemos ver ya trabajando al troquelador, ¿no? Entonces está sincronizado con el material. ¿Y cómo se sincroniza con el material? A través de este encoder de línea. El encoder de línea es el elemento electrónico que me da la posición del material, el avance del material, y esa señal es capturada para sincronizar el troquelador y, como veremos más adelante también, para sincronizar el carro de corte. Uh-huh. Una vez, aquí está, por ejemplo, el equipamiento electrónico para el troquelador. En este caso es de la marca Rexrox. Todo esto es un solo variador, ¿no? Etapa de potencia y control, ¿no? Para el servomotor. Una vez que se ha troquelado, acá podemos ver el material ya troquelado, va a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de formación. La etapa de formación no es más que un tren de rodillos que le van dando progresivamente la forma al material dependiendo del producto que se quiera hacer. En este caso, por ejemplo, podemos ver que es el parante de drywall tal cual lo conocemos, ¿no? Que es un perfil en tipo U, ¿no? Y que luego va a pasar al carro de corte. Pero el mismo principio se utiliza para, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, este de aquí es un tren de formación para un perfil de tipo Z, lo que se usa para los finales de los techos de las casas o de los galpones, ¿no? Aquí podemos ver otro tren de formación para lo que son unos parantes que se colocan como estacas para los viñeros, por ejemplo, ¿no? En lo que se usa mucho esas estacas en la industria, en todo lo que es agroindustrial, ¿no? Una vez que ha pasado por el tren de formación, el material se corta y, como ya hemos dicho, es un proceso continuo. Entonces yo no puedo avanzar el material 3 metros o 6 metros, parar la línea, cortar y nuevamente avanzar. No, ese sería un tipo batch. En este caso, el carro de corte, como ya lo hemos dicho, sincronizado con el encoder, iguala la velocidad del material y realiza el corte en movimiento, sincronizado con el material. Y de esa manera, el producto es alimentado continuamente. Lo vamos a ver con más detalle. Este es de la máquina, ese es el carro de corte. El carro de corte tiene una parte hidráulica, que es el pistón que baja para cortar, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ahí está. La parte hidráulica, que es el pistón, y es un carro que se desliza a través de unas guías, y en esta aplicación de acá en este tipo de carro, estamos viendo que es una faja comandada por un servomotor, y esa faja es la que se mueve y le da movimiento al carro. Este es el equipamiento electrónico, que aquí entra la programación industrial de los equipos. Este es, por ejemplo, un diseño que se hizo en 3D para hacer el carro de corte que estamos viendo acá, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que el servomotor, a través de la faja, mueve el carro, ¿no? Y acá ya lo podemos ver trabajando, ¿no? Del perfil. Entonces, iguala el carro la velocidad de línea, realiza el corte y regresa. Esto es para perfiles, por ejemplo. Aquí podemos ver otro tipo de carro de corte, ¿no? Este tipo de carro de corte, por ejemplo, ya no se mueve a través de faja dentada, sino a través de tornillo de poder, ¿no? Y usted dirá, ¿por qué ahora utilizan eso? Es por el peso. A veces este carro de corte se cambia
y se le pone un motor encima con una sierra para, justamente como usted decía, si el material es más grande, necesito más poder en el corte para poder hacer el corte propiamente dicho en la máquina, ¿no? Acá podemos ver el motor, el acoplamiento y el tornillo de poder. Y acá lo podemos ver trabajando el accionamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene que aplicar muchos conceptos de programación para poder hacer la sincronización con el material, ¿no? Se corta, se regresa, se espera. Acá podemos ver la curva, por ejemplo, los conceptos que se manejan a nivel de programación, como son el movimiento del maestro, ¿no? Que es el encoder, y cómo el esclavo, que es el servomotor o el carro de corte, engancha, se sincroniza, realiza el corte sincronizado y realiza el retorno y espera nuevamente a que se cumpla la longitud deseada para hacer el nuevo corte, ¿no? Una consulta. Sí. Cuando hablamos de programación industrial, ¿tiene alguna relación directa o indirecta con lo que también comentábamos en una entrevista con otro ingeniero mecatrónico de la UNI, cuando hablamos de desarrollo de software? ¿Tiene alguna relación esto de la programación con un software que se puede crear para este tipo de trabajos específicos? Claro, lo que pasa es que, claro, los equipos electrónicos, como se ha dado cuenta, se configuran y se programan la lógica de la máquina. Ya. Por lo tanto, si yo agarro ese programa, es un desarrollo de software. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo me voy a la máquina de la misma empresa que hace el mismo producto, que está al costado, y cambia algo. Por lo tanto, yo tengo que adaptar ese programa a los nuevos cambios. Por lo tanto, mientras que el software en propiamente dicho es un programa de computadora, que es una interfaz para el usuario, y generalmente, bueno, también se debe trabajar modificando cosas, ¿no? Pero tiene un concepto más como que yo creo un software general para todo, ¿no? Ya. Mientras que en la programación industrial, a menos que sea yo un fabricante de máquina y que haga una máquina idéntica a la siguiente, entonces desarrollo un software, le pongo un clave, ¿no? Para proteger el conocimiento de ese programa y comienzo a vender la máquina, ¿no? Y la vendo en tal país, en tal país, en tal país. Entonces he desarrollado un software. Sí, está relacionado, pero es como que son dos áreas hermanas, Claro. pero el desarrollo de software, tanto para aplicaciones web o desarrollo de software propiamente dicho administrativo, tiene sus diferencias con la programación industrial. Uh-huh. Entonces, esta programación que realizan ustedes va a estar en función de, de, de la vida útil de la máquina. Claro, o sea, la programación industrial de lo que estamos viendo ahora va directamente a programar, a hacer una interacción con la máquina en sí. Uh-huh. Mientras que un desarrollo de software propiamente dicho es algo más administrativo, ¿no? Ya. Algo más como, digamos, para llevar, quizás se podría hacer un software para llevar la productividad de la máquina, las horas de parada de la máquina, el tiempo que se utilizó en el mes para mantenimiento, para sacar indicadores, ¿no? Entonces, es un área también importante, ¿no? Pero que no está orientada, digamos, al control de los motores, de las válvulas, de la parte hidráulica, de la parte neumática, ¿no? No está directamente relacionada con la máquina en sí. El área en la que yo me desarrollo, netamente tengo que ver yo el tema de la máquina, el control de los motores, la sincronización, y prácticamente la parte de hacer un programa, por ejemplo, para poder llevar las horas de producción y todo eso, no lo podríamos también desarrollar, pero no es nuestra área específica, ¿no? Ya. Uh-huh. Eso implica entonces
que esta programación industrial está asociada para cada tipo, prototipo de máquina para determinado proceso, porque no hay máquinas idénticas, Claro, es un ¿no? poco complicado encontrar una máquina idéntica, sobre todo acá en el Perú, que muchos, si se han dado cuenta, son importaciones de máquinas ya no de última tecnología, sino también son modernas, los van actualizando las máquinas, les dan su mantenimiento y todo eso, pero son máquinas, digamos, no es la última máquina que ha sacado el fabricante, ¿no? Claro, Y por lo tanto, o es una compra de otra máquina, de otra empresa, porque son grupos, ¿no? Por ejemplo, tienen un grupo, el grupo acá de esta empresa tiene en Chile y en Bolivia, entonces van a traer una máquina a Chile, la máquina que ellos tienen la pasan a esta planta de acá, o viceversa, ¿no? Y por lo tanto yo diría, un poco muy complicado encontrar una máquina idéntica, ¿no? Idéntica en el sentido propiamente de la palabra, ¿no? Por lo tanto, cada aplicación tiene su detalle que lo diferencia, ¿no? Y sí es desarrollo de software, pero no en el mismo concepto que un desarrollo de software administrativo, ¿no? ya. Otra consulta, Marlon. ¿Cómo va este tema en el aspecto de la pequeña, mediana y gran empresa? Mm, En la pequeña empresa también se aplica. Si bien es cierto, acá estamos viendo maquinaria grande, costosa, porque el proceso y también grandes volúmenes de producción, esto es escalable. Es decir, se puede aplicar a una máquina pequeña como a una máquina, a toda una línea de proceso. Yo tengo una experiencia personal, por ejemplo, con una roscadora de tubos que prácticamente era manual, ¿no? Es una industria pequeña, pero que hicimos un desarrollo con variadores de velocidad y que mejoró muchísimo esa máquina y le trajo muy buenos resultados al fabricante de esta pequeña máquina. Entonces es escalable, todo es escalable. Se puede automatizar desde la máquina más pequeña hasta toda una línea de producción, ¿no? Este tema de la programación industrial está difundida dentro de la empresa nacional o falta aún poder empoderarla para que ellos puedan acceder y puedan optimizar sus productos, la calidad del producto y también el proceso de producción. Claro, yo creo que ya depende del nivel de inversión que tenga la persona, porque el mercado peruano, bueno, no soy tampoco una autoridad como para mencionarlo, pero en mi opinión, la mano de obra que se puede encontrar podría ser muy barata. Entonces, en procesos en la que se necesite invertir un poco para automatizar, el dueño de la empresa, de la pequeña empresa, podría sacar sus cálculos y decir, mejor pongo 2 personas aquí a trabajar, ¿no? Y no automatizo esto, me ahorro ese dinero porque me sale a cuenta pagarle a estas 2 personas eh, con un determinado sueldo o unas determinadas condiciones, ¿no? Entonces, ya es un tema, estoy hablando un poco en la industria, digamos, en la pequeña empresa, ¿no? Entonces, ya se ven otros temas que están ajenos a lo que es la automatización en sí, ¿no? En Y en las los grandes, parques, y en los parques industriales, Marlon, ¿cómo ha sido este tema? ¿Tienes alguna información? En los parques industriales, claro, lo que son, por ejemplo, en Lurín, en el parque industrial de Lurín, ahí la automatización está como prioridad. Todo es productividad, todo es calidad, porque son grandes empresas y están luchando, compitiendo por ser las número uno, ¿no? Yo tengo la oportunidad de ser invitado a esas empresas, analizar un poco sus necesidades y se puede ver que es una gran prioridad el hecho de aumentar la productividad de la máquina, evitar ya la intervención de las personas lo máximo posible para evitar justamente accidentes, ¿no? Porque una persona al costado de una máquina es un riesgo que se está Sí, corriendo
en todo momento, ¿no? Y eso también, aparte de la productividad y generar más recursos para la empresa, ¿no? Entonces sí es una prioridad para la industria, la gran industria ahorita que está en la industria peruana, pero digamos en la pequeña empresa es otra realidad también, ¿no? Hay que analizar eso. Uh-huh. Bueno, entonces continúa con tu exposición y estas maravillosas imágenes que nos propones esta noche. Sí, acá se puede ver otro tipo de carro de corte ya para los tubos de construcción. Si se da cuenta, el motor es más grande justamente porque el material que se trabaja es más grueso, más pesado, ¿no? Acá lo podemos ver en el otro ángulo. Esto es otro carro de corte, ¿no? El producto está saliendo para la parte de al fondo, ¿no? Igual, es el mismo principio. Se tiene la sincronización del carro de corte con el material, se produce el corte en movimiento y se va, por ejemplo, acá si queremos analizar un poco el movimiento, perdón, el movimiento del maestro y del esclavo, cuando ya se trabaja con tubos más pesados, se utiliza un control ya de acompañamiento. En el anterior de los parantes de drywall habíamos dicho que el carro corta e inmediatamente regresa, ¿no? Y espera que el material siga avanzando hasta los 3 metros para nuevamente arrancar. Corta y rápidamente regresa. En cuando son los tubos más pesados, ya tiene que cortar y el carro tiene que acompañar el material hasta el final de la carrera del carro de corte y regresar calculando para que ni bien llegue, vuelva a empezar y de esa manera evitar de que haya un pandeo porque ya hay un tema de peso en el material. Y acá lo podemos ver. Aquí podemos ver, por ejemplo, que corta el carro, el material, y lo acompaña al material. Ya no regresa inmediatamente. ¿Por qué? Porque como la longitud en estos tubos es de 6 metros, si él regresara inmediatamente sería demasiado peso, podría banderear el material y eso podría también provocar alguna colisión, ¿no? O algún desperfecto, ¿no? Dime, estos componentes que implican la programación industrial, ¿cada qué tiempo pasan por una calibración, por un reajuste, o no lo requieren? No, claro. Aquí, aquí sí se hace bastante, ya es un tema ya de mantenimiento, ¿no? Que yo sepa, tienen sus mantenimientos periódicos, desarman todo, la caja de engranajes, desarman el carro, le dan, lubrican. ¿Por qué? Porque esto está constantemente en desgaste y cualquier cabeceo, cualquier desperfecto que pueda haber, podría provocar incluso que se rompa la cuchilla. Y si se da cuenta, la cuchilla aquí está a alta velocidad. Si hubiera acá una desincronización, podría romperse la cuchilla. Y por eso, si se da cuenta también, el carro de corte está protegido en un cuarto. Porque si ocurriría ese rompimiento de cuchilla, tendría que ser contenido ahí, ¿no? Entonces, cada máquina, como le digo, tiene sus riesgos, ¿no? Esta es una máquina de prueba, por ejemplo, también tiene sus guardas y todo eso, ¿no? Pero estábamos haciendo ahí... ¿Qué lenguaje de programación emplean acá? Como lo habíamos mencionado, el estándar es el 61131, me parece, la norma ISE, que son los 5 lenguajes de programación: ladder, el diagrama de bloques estructurado, CFC, ¿no? Y también y para lo que son servomotores y los variadores de frecuencia que hemos visto, muchos de ellos se programan en lenguaje C, ya que utilizan un microprocesador, ¿no? Y ya tienen su lenguaje de programación directo con los comandos de lenguaje C o C++ que hemos usado, ¿no? Muchos de estos lenguajes son propios de los fabricantes. O sea, si bien es cierto, uno dice lenguaje C, uno va al lenguaje C propiamente dicho que está para creación de software y tiene sus diferencias, ¿no? Tiene sus diferencias, pero en esencia es lenguaje C, ¿no? Trabaja con la misma filosofía.
Correcto. Continúa, Marlon, por favor, con la descripción de este proceso. Para terminar, ya el producto terminado va a la mesa de salida, en donde a través de unos pistones es entregado el material y se va acumulando, se va ensunchando, ¿no? Y se va acumulando luego para ya el despacho del material, ¿no? Entonces, como hemos podido observar, desde la bobina hasta el producto final, hay un montón de cosas para conversar, ¿no? Y cada punto del que hemos tocado tiene su detalle, tiene su consideración técnica si en este tipo de máquinas, ¿no? En otro tipo de máquina es igual. Toda la programación industrial es un mundo. Uno puede verlo y decir, ya esto tiene una idea de cómo es, pero es como entrar uno va entrando y se va dando cuenta de que las cosas son más y más grandes cada vez, ¿no? Todo este tema de la programación industrial, ¿cómo ha sido su evolución o cómo ves en esa prospección de acuerdo al desarrollo de la tecnología, de otros lenguajes, de maquinaria que ya viene prácticamente automatizada, cómo insertarlo? ¿Cómo es ese tema, Marlon? Bueno, en la industria, por ejemplo, en estas empresas, tengo yo la suerte de trabajar más de 10 años con estas empresas. Desde el 2011, 2012 ya estábamos programando las primeras máquinas de corte al vuelo que se hicieron en esta empresa. Y sí se ha visto una gran evolución, ¿no? Por ejemplo, las primeras que se ponían eran más parte neumática, más parte hidráulica, y ahora ya todos son servomotores, ¿no? Yo creo que conforme una empresa va implementando automatizando un proceso, esa máquina le va dando su rentabilidad. Y esa misma rentabilidad le permite a la empresa a seguir invirtiendo e invirtiendo, ¿no? Y de esa manera es como se logra cada vez una inversión más alta y un nivel de automatización mayor, pues, ¿no? Ya. Bueno, Marlon, el tiempo nos envuelve. Ha sido espectacular tu presentación y queda pendiente una segunda parte de todo esto que francamente es como los cuentos de nunca acabar, porque es realmente sensacional y muy motivador, y el conocimiento que tienes, pues yo creo que la próxima semana vamos a seguir, Marlon. Como le digo, no es mi intención es de que los estudiantes también puedan ver en qué se aplica la programación industrial, claro, y que les dé el interés para poder adentrarse y saber que lo que están estudiando en la universidad, las fórmulas de dinámica, de estática, de mecánica de fluidos, resistencia de materiales, todo eso se aplica en el momento de desarrollar uno su profesión. Bueno, amigos, nuevamente te reitero mi gratitud, Marlon. Tus palabras finales. No, muchísimas gracias por la invitación. Cuando quiera podemos seguir conversando, ingeniero, y le agradezco bastante y lo felicito por su labor que está haciendo de promocionar este tipo de conversatorios para que todos nos enriquezcamos con el conocimiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo te voy a invitar y te voy a comprometer para que el próximo miércoles continuemos con esto. Con mucho gusto, ingeniero, con mucho gusto. Listo. Muchas gracias, Marlon, nuevamente. Brillante tu presentación, como siempre. Y a ustedes, amigos, extenderles mi gratitud por la deferencia de acompañarnos todos los miércoles en su programa Entre Ingenieros. Mil felicidades.